Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día 19 de enero. Vamos a conversar sobre vivienda, sobre urbanismo, sobre planificación, sobre todos los temas que tienen que ver precisamente con la vivienda en nuestra ciudad específicamente. Para hoy hemos invitado a Patricio Pavés, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Iquique. Patricio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias. Hugo Pinto, quien es arquitecto. Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Francisco Pinto, sociólogo, quien fue ex Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y como es habitual, ¿cierto? Omar Williams, nuestro analista, sociólogo, con quien vamos a partir el programa. Omar, ¿por dónde este tema? Este es un tema amplio y que se viene conversando hace mucho tiempo en nuestra región. En primer lugar, darle la bienvenida a Reinaldo, que viene llegando de sus vacaciones. Muchas gracias. Se me nota el bronceado. Se nota el bronceado. Bueno, a ver, lo que nosotros hemos presenciado en los últimos 20, 30 años es un crecimiento relativamente explosivo de la ciudad de Iquique, y eso paralelo también a lo que ha sucedido con Alto Hospicio. Sin embargo, acá hay una historia de construcción, hay una historia de apropiación del territorio por parte de los ciudadanos, de las personas, de las familias. En ese sentido, yo quisiera comenzar preguntándole a Francisco si nos puede hacer una síntesis, una introducción de cómo se fue poblando el Iquique que hoy día conocemos a partir de la década del 60. Década del 60, que más o menos éramos alrededor de 60.000 habitantes. Esa era la población que fluctuaba en esos años. Sí, efectivamente. Bueno, yo diría que 2 años antes que eso, en el 58, hay una gran toma que surge la Caupolicán, ¿no? Junto con parte de la O'Higgins, ¿no? La Magnolia al lado. En ese sector, digamos, ¿por qué se produce en esa fecha? Porque cierra Humberton. Cierra Humberton, cierra Quirima, Santa Laura, Peña Chica, unas 5 salitreras más o menos que dependían de Humberton, porque precisamente no se renovó el subsidio del petróleo para el sistema del Chancaucán. Entonces Alessandria dijo que tenían que autofinanciarse, y ahí venía el autofinanciamiento, ¿acuerdan? Entonces, al no financiarse, De Castro, que era el dueño, cierra Humberton y repercute en estas 5. Ahí se produce entonces una migración de Pampino, ¿no?, hacia el sector sur, hacia Arica, población Noé, se forma allá, Caupolicán aquí, que constituye el centro de eso. Pero junto con ellos se unen unos pescadores del Colorado, los famosos potos verdes que le decían, ¿no? Colorado se juntan y se toman el Caupolicán. La prensa de esa época habla de unos 5.000 pobladores que se toman ese sector, que estaba frente al aeropuerto, ¿no?, el ex aeropuerto, y ahí es, a pesar de que habían unas otras pequeñas tomas anterior del año 40 en el sector La Puntilla, ¿no?, hacia el norte Hospital, hacia arriba, pero la gran toma notoria, fuerte, grande, masiva, se produce precisamente en esa fecha. Tal vez, ¿no? Pancho, habría que informarle a nuestros telespectadores que la Sí. actual avenida Héroe de la Concepción era el aeropuerto. Exactamente, sí, interesante, porque uno da por hecho eso, ¿no? Que esa gran avenida que hoy día tenemos Exactamente, en la ciudad, era era el la ex pista de aeropuerto, aterrizaje, claro. ¿no? Claro, ahí se pusieron el líder, el Jumbo, todos los centros, ¿no? Entonces cubrieron eso. Y por lo tanto, ese sector se empezó a cubrir en esa época bajo el sistema de toma. ¿Por qué yo recuerdo tanto esto? Porque imagínate, el año 90, 92, vinimos a pavimentar definitivamente la Caupolicán. O sea, entre el 58 y el 92, ¿no?, una cantidad de años bastante grande, ¿ya? Se terminó de pavimentar. Entonces, las tomas son un proceso muy lento, pero fue parte de, y seguramente va a seguir alguna vez siendo parte de un proceso de crecimiento de la expansión de la ciudad, de ciertos sectores que definitivamente no tienen acceso a los sectores, al sistema financiero, comercial, de préstamos, Hay una de suerte mayor ahí, recursos. Pancho, de improvisación absoluta, digamos.
en términos de lo que es una planificación de una ciudad? Del punto de vista de la planificación, sí. Del punto de vista de las demandas políticas, no. O sea, siempre están involucrados concejales, alcaldes detrás de las tomas, porque fue una política que tú obtenías un voto duro de agradecimiento, ¿no? Entonces el hecho que tú se toman estas tomas, yo hice una entrevista una vez a un señor Gallardo que fue dirigente de esa población en tiempos de la toma, precisamente esa época, y me decía que loteaban los terrenos con tiza de acuerdo al grupo familiar. Por lo tanto, partían de 5 metros con 20, 22 de fondo, y si tú tenías más de 6 hijos, te tocaba 1 metro más. Si tenías 7 hijos, 7 metros de ancho. Entonces, así se iba loteando y haciendo la cuadra, y cuadraba, digamos, el sistema de cuadrante. Entonces, desde esa época, bueno, y después venían detrás el municipio, los concejales, ofreciendo el tema de, primero, los camiones aljibe. Camiones aljibe que llevaban el agua, ¿no? Porque había que empezar a subsistir la toma, parar a carabineros, la negociada que se pegaban con carabineros, parar, y si el terreno era fiscal, que antes se investigaba, se averiguaba, ya tenía la mitad del éxito de la toma terreno fiscal. Eso era muy importante en este proceso de toma en general que ha habido en Chile, no solamente aquí en Iquique. En Chile, ¿no? Parte del crecimiento, un 30-40% de crecimiento de la expansión del territorio urbano en las ciudades, ha sido mediante este sistema. Patricio, si llegamos ahora, ¿cierto?, a la actualidad, sobre la base de lo que cuenta Francisco Pinto, ¿cuál es la situación? Ustedes, como Cámara de la Construcción, ¿cierto?, han hecho ver la escasez de terrenos de la ciudad, ¿cierto? Tienen hay toda una vertiente que habla sobre la densificación, ¿cierto?, que es construir en altura en la zona céntrica de la ciudad, versus la expansión, que es construir hacia el sur. Y ahí hay posturas distintas, en fin, visiones encontradas incluso. Y sería importante que nos situaras, digamos, en la actualidad ahora. Estaba escuchando atentamente lo que contaba Francisco, lo encuentro muy, muy interesante. Yo como iquiqueño también conozco la historia y no podéis haberlo contado mejor, y además muy entretenido. Mira, en realidad, como resumen de lo que Francisco señala, el origen del Iquique de hoy día está en eso justamente, en el déficit de planificación urbana. ¿Ya? Para hacerlo más breve y más gráfico de explicar, hoy día tenemos un plano regulador que está pronto a cumplir 30 años. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿qué tiene en común el Iquique de 1989 con el Iquique del año 2014? ¿Ya? Absolutamente nada. Nosotros vivimos un fenómeno demográfico sin precedentes, ¿ya? Cuando se detona todo este fenómeno de la minería a partir de los años 90. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan cuando en la península Cabancha no había ningún edificio en altura. ¿Ya? Y el año 92 aparece uno solo, digamos, el edificio Cabancha de Raúl Lacinovic, ¿ya? Y posteriormente el edificio Atalaya de Guzmán y Larraín. Y antes de eso teníamos el Tignamar, que era el único edificio en altura de Iquique, el año 79, que fue de Servio. ¿Ya? Pero a partir del año 93, 94 empezamos a ver estos nuevos desarrollos de vivienda en altura, pero fundamentalmente gatillados por la llegada de los proyectos Quebrada Blanca, Coyahuasi y Cerro Colorado. Lo que hoy día experimentamos como ciudad, y que tuvo su pic, por decirlo de alguna manera, entre los años 2009 y 2013, fue un fenómeno especulativo sin precedente, ¿ya? Producto de un fenómeno demográfico. Toda la cantidad de trabajadores que demandó la minería en forma directa e indirecta, tenemos algunas cifras que son del orden de 20.000 empleos directos que genera la minería en Tarapacá, y eso lo puedes multiplicar por 3,5, es decir, casi 70.000 personas que de una u otra manera dependen del sector minero. Y eso hizo que se generaran muchos proyectos de vivienda para poder acoger a esos trabajadores y satisfacer esa demanda. Y muchas veces cuando me toca conversar estos temas inmobiliarios con el ciudadano común, me dice, Iquique está lleno de edificios, Iquique está lleno de proyectos, y la verdad es que es engañoso. Es engañoso porque del año 2001 al año 2011, que son los años que nosotros recientemente hemos estudiado el desarrollo de la vivienda en la ciudad de Iquique, el promedio de oferta de vivienda no social, es decir, la que no se acoge a subsidio, ¿ya? En Iquique han sido 850 unidades de vivienda promedio anual. No es más que eso.
¿ya? El promedio de proyectos siempre van a ser entre 9, 8, 9 proyectos anuales. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos el salto cuantitativo que se pegó la población de Iquique, que llegamos a crecer a tasa de 2 dígitos, ¿ya? La verdad es que la oferta siempre ha ido detrás de la demanda. Patricio, cuando hablas de unidad de vivienda, es, por decirlo de alguna manera, casa y departamento. Claro, departamento fundamentalmente. Ya. Nosotros sabemos que en la ciudad de Iquique, hace más de 10 años, creo que si me equivoco me puedo equivocar por un año o dos, no se realizan proyectos de casas, porque no son factibles. ¿Qué significa que sea factible? Significa que los costos de terreno impiden que esos proyectos se puedan construir, porque es un mal negocio para el que compra y para el que vende. ¿Ya? Porque la persona que va a comprar una casa minúscula por un precio exorbitante, entonces ese producto no se fabrica. ¿Ya? De alguna manera ese producto emigró hacia altos pisos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió con este Iquique de los años 90, de los años 2000? Empezamos a desarrollar en altura, producto que eran las condiciones del plano regulador que establecía desde el año 89. ¿Ya? Por lo tanto, no hubo, y esto es un mea culpa, digamos, también del sector privado. ¿Ya? Tanto el sector público como el privado, yo creo que ninguno fuimos capaces de determinar la magnitud del impacto del desarrollo minero en la ciudad de Iquique y en la región de Tarapacá fundamentalmente. Yo me atrevería a decir que nos sobrepasó. Hugo, desde el punto de vista tuyo como arquitecto, ¿cómo ves esta situación? Lo que hay que analizar es justamente primeramente lo que dijo don Francisco, segundo Patricio, cuando uno se enfrenta a este tipo de esta situación en el tiempo en realidad, donde por ahí don Francisco hablaba de los barrios, de lo que era el Colorado, por ejemplo, de lo que era el Morro, todos esos barrios del Norte Hospital, por ejemplo, todos cada uno con una identidad muy marcada. Entonces lo que se vivía en la vivienda se vivía también en el espacio público. Entonces el espacio público tenía una riqueza muy importante. Era casi una extensión de la casa, donde todos se conocían, se juntaban. Y ese barrio que era abierto, hoy en día ya se pierde. Cuando llega esta masa gigante de inmigrantes, ¿cierto?, con esta demanda, y aparte de otras variables como delincuencia y un montón de variables más, el barrio se empieza a cerrar de una manera muy hermética. O sea, y el espacio público es el que entra en desmedro de esto, porque terminamos viendo una reja de 2,50 metros, reduciendo el espacio público a una vereda de 1,20 metros. Y eso sería, porque todo lo otro ocurre dentro. Entonces ya el proyecto en sí, del conjunto, empieza a negar el espacio público, empieza a negar la ciudad y empieza a negar a quien lo recorre. Y es así como se empieza a perder la identidad del barrio. Ya no existe barrio. Lo que existe es un conjunto habitacional, hermético, cerrado, y ya la vida afuera es poco lo que se da. Por eso ya no existen las plazas, por eso existen los malls, que es igual de hermético. Entonces, disculpa, la plaza en este caso ya no es un lugar de convocatoria, sino que todo lo contrario, es casi para escapar de ello. ¿Por qué? Porque es un foco de delincuencia. Omar, sí. ¿Tenemos espacios públicos en la ciudad? ¿Tenemos plaza en esta ciudad? Es que la plaza de barrio se perdió, se ha ido perdiendo. Esa identidad que incluso la plaza del barrio era como justamente ese lugar de convocatoria y donde generaba de alguna manera todas estas arterias de pasajes que conformaban toda esta membrana del barrio vivible, con sus tradiciones, con su identidad propia, donde con el otro barrio habían esta suerte de disputa bien entendida, disputa deportiva. Entonces todo eso, de alguna manera ese cambio, esta velocidad con la que ha avanzado la ciudad, ha ido que eso tuvo un efecto totalmente contrario, el negativo de lo que pasaba antes. Pero podemos decir, por ejemplo, a ver, yo tengo buenos recuerdos de la Plaza Conde, yo nací después del 58, pero tengo buenos recuerdos de la Plaza Conde. No mucho después. Ustedes que se ríen. No mucho después. Y ahí era el lugar de las concentraciones. ¿Ya? Y habitualmente tú pasabas y veías personas. Hoy día eso no es una plaza. Pero es interesante, Omar, porque yo me tomo un poco lo que decía Hugo. Hoy día la plaza tiene un patio de comida. La Plaza Conde. Sí. Por lo tanto, ahí ves de alguna manera cómo se van fundiendo estas dos soluciones. La que tenías la plaza tradicional, que teníamos el espacio público, con el espacio comercial del mall. Pero fíjate que el efecto, mira cómo es interesante esto, porque el efecto que se producía en el espacio público, antes, sí era que ese espacio público que era abierto fuera hermético.
pero un hermetismo muy armonioso, un hermetismo muy bien entendido. Por ejemplo, así mismo como la Plaza Conde, la Plaza Prat. La Plaza Prat era toda una aventura recorrer la Plaza Prat por dentro. ¿Mm? O sea, era un lugar donde uno iba, y claro, ¿y por qué digo hermético? Porque a pesar de toda la velocidad que podía tener con la infraestructura que tiene alrededor la Plaza Prat era un lugar de pausa y de paz total, o sea, se anulaba completamente todo lo vivido afuera. Y hoy, no. O sea, se trajo un equipo de Santiago y lo que hizo en algún momento fue ver solamente el reloj, no ver la vida que había en la Plaza Prat, y los pusieron, cuando el reloj siempre fue hacia adentro. Siempre estuvo cubierto y rodeado por árboles, Sí. donde había un habitar muy informal. Uno se podía echar en el pasto, jugar con la pelota inflable, ¿cierto? Jugar con ese nene que sonaba para los desfiles. Entonces, todo ese tipo de cosas que se hacían, que eran muy informales, hoy en día esa informalidad de la plaza ya no existe. Hoy día todo está expuesto. Por lo tanto, la plaza al final la velocidad terminó consumiendo. Pancho, ¿esta situación es privativa de nuestra ciudad o es un fenómeno que ocurre en todas las ciudades que se han desarrollado como esta, digamos, y que han tenido una inversión tan importante como la que hemos tenido nosotros en el ámbito de la minería? Mira, tiene que ver mucho también con el tema de la planificación urbana de las miradas, que podríamos decir, para no identificar específicamente, la masa crítica de la ciudad tenga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos el ejemplo de La Serena ha conservado sus barrios, sus plazas, ha cuidado. Hay cierta rigurosidad en eso, ¿no? Pero a la vez ha crecido enormemente también y está cubriendo espacio hacia otros lugares, digamos, ¿no? Ese es un espacio de referencia bastante bueno. Y aquí seguramente ha faltado esa visión más estricta de conservar. Tengo yo entendido que había una discrepancia entre la Cámara chilena y también alguna propuesta del municipio de no subir los edificios de altura en la parte central, que lo leí por ahí en internet en su oportunidad, donde sugería la Cámara elevar un poco la edificación y los permisos en el pleno centro de la ciudad. Pero yo pienso que la idea va por allí, es decir, en términos de la identidad de los espacios públicos, hay una lucha permanente, que es una lucha normal dentro del proceso de la presión del mercado, ¿no? por los espacios, y también de querer conservar la ciudad, sus espacios públicos, ¿no? y que no sean tocados, digamos. Y como aquí efectivamente yo pienso que sí fueron tocados en la Plaza Conde, ¿no? Y fueron tocados en la Plaza Prat. Más se trató de conservarse más en la Plaza Prat que en la Plaza Conde. Y a eso va referencia, digamos, la pregunta. Pero yo diría que también Iquique, en su espacio público, tiene que ver mucho su borde costero, su playa, su balneario. Los profesores usan mucho para la salida, ir al balneario, la gimnasia, la educación, los parques. Entonces Iquique, de alguna manera, en la limitación de su espacio más centrales, ha abierto el espacio a que se cubra la gente, vaya hacia el tema del borde costero. Hacia ahí se ha hecho la inversión, lo que también es bueno por una parte, pero tiende también a cierta segregación, porque los espacios de Vivar hacia arriba aparecen descuidados. Hay una ciudad Sí. distinta, digamos, Sí, la y costanera me y quedó algo versus... pendiente en lo que Sí. tú planteas en este crecimiento de la Vamos a Pancho, planificación, vamos a ir a una pausa y vamos a Ya. seguir con este tema porque la verdad es que es bien interesante lo que tú planteas y ya se nos pasó el tiempo. Vamos a la primera pausa en nuestro programa, Masa Crítica en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes.